Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Amén. Mediante nuestros programas anteriores hemos estado también haciendo una secuencia de temas hablando sobre algunos principios claves que deben estar presentes en todo aquel que desea vivir una vida cristiana marcada por una experiencia más profunda con Cristo Jesús. La vida en Cristo es evidente, es una vida, valga la redundancia. No es solo una teoría, no es solo una doctrina, sino que es algo que se evidencia. Y eso es lo que el Señor quiere, y para ello tenemos que ir colocando en nuestro ser, mediante la gracia del Señor, algunos aspectos relevantes acerca de cómo hemos de identificarnos con Jesucristo para poder vivir la vida de Cristo. Ya hemos considerado algunos aspectos, pero me gustaría en esta oportunidad y de esta manera también poder ir concluyendo ya esta serie, a fin de que podamos ser desafiados, ¿no es cierto?, a vivir esta vida cristiana en su esencia misma. Le invitaré entonces a considerar este cuarto aspecto, ¿no es cierto?, de esta serie que hemos estado desarrollando. A modo de introducción, le invitaré a leer dos pasajes que encontramos en el Nuevo Testamento, cartas paulinas. El primero de ellos, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 7, y la segunda lectura que vamos a tener es Colosenses capítulo 3, versos también del 1 al 7. Vamos a Colosenses capítulo 3, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hasta ahí leemos en la parte de Colosenses. Y Filipenses capítulo 3, parece que había dicho el 1 al 7, no, es del 12 al 16, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Morimos a nuestro yo, a nuestra vida pasada, para vivir la vida de Cristo en nuestras vidas. Esa es la dinámica de la vida cristiana. Cada día ser más como Cristo, identificarnos con Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro camino a seguir. Nada de lo que hacemos o decidimos en la vida debería estar fuera de lo que Cristo ha determinado. Su voluntad debe ser ley en nuestros corazones.
Lo primero que señalamos, esto a modo de repaso a lo que habíamos visto anteriormente, lo primero que señalamos sobre la vida espiritual más profunda, sobre nuestra identidad cristiana, es que Cristo debe ser el Señor de nuestras vidas. ¿Lo recuerda? Jesús es el Señor. Y esto no es una mera declamación. Debe ser una vivencia, debe ser una experiencia que nos confronte cada día mientras caminamos en este mundo. El primer paso de la vida espiritual es entender que Jesucristo es el Señor y que cuando nosotros lo llamamos Señor, estamos diciendo que Él tiene autoridad sobre nosotros, que Él ejerce soberanía sobre nosotros, que tiene el derecho a gobernar toda nuestra vida y que tiene el poder y el derecho a gobernar todas las cosas. Pero lamentablemente, llevando esto al plano de lo práctico, son muchos los que se resisten a este señorío. El apóstol Pedro, allí en el Pentecostés, dijo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta fue la culminación de la primera predicación de la iglesia cristiana, el señorío de Cristo. Quiere decir que no basta solamente con llegar a Cristo y adicionar algo a mi vida, algo que no tenía antes, sino entregarle mi vida por entero a Él. No es que Él se suma a mis planes, es lo contrario. Soy yo quien me adhiero a los planes de Él. Quizá muchos evangelistas, en su afán por captar la atención de las personas, abaratan el sentido de la conversión y del evangelio. Pedro llama al pueblo a examinar su propia vida, entregarse a Jesús por entero, aceptar las directrices de Jesús en la propia vida, y lo explicó con un giro total de la existencia. No era creo en Jesús y ahora soy cristiano, sino el producto de un giro total en la vida donde acepto que las leyes de Dios, que la voluntad de Dios es la que tiene que regir mi vida. Y lo segundo que vimos es la necesidad de entender el sentido de la cruz en la vida. Dios avanza sobre el pecado en la cruz. Envía a su Hijo para que muera en la cruz y Él muere en la cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y esto nos muestra la gravedad del pecado. El pecado es tan grande y es tan destructivo que Dios ha dictado que el alma que pecare, esa morirá. Y tuvo que venir Jesús para reemplazarnos a todos los que ponemos a Él como el Señor de nuestra vida. Y ese Cristo que toma la cruz por nosotros y muere es el mismo que dice: bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si queremos vivir la vida plena en Cristo Jesús, entonces hay cosas que deben morir en nosotros, tienen que morir en nosotros. Y que si no mueren, entonces nuestra vida espiritual no progresará. Y no pensemos solo en cosas grandes, sino también en aquellas cosas que pequeñas, o aunque pequeñas, persisten en la vida y van socavando progresivamente nuestra relación con Dios. Y lo tercero, y que vimos en nuestro programa anterior, es lo que podríamos considerar la paradoja del sepulcro. El Señor no solo nos llama a tomar la cruz, sino a sepultarnos juntamente con Él. Recordemos que después que Jesús murió, fue puesto en el sepulcro. ¿Por qué ponemos nuestros muertos en sepulturas? Era la pregunta que nos hacíamos. Para que la contaminación evidentemente haga su trabajo, para que el cadáver se deshaga ahí. Eso pensaron de Jesús. Las mujeres que fueron para ungirlo el primer día de la semana creían que allí había un cadáver que se iba a deshacer. Por lo tanto, iban a ungirlo para que la corrupción fuera más lenta.
Y entonces después tapiaban la puerta del sepulcro y sabían que no tenían que volver durante mucho tiempo hasta que se hubiese acabado el proceso de corrupción. Por lo general eso hacían. Los deudos iban cuando el cadáver ya se convertía solamente en huesos, entonces lo ponían en un osario, lo enterraban aparte y así el sepulcro que estaba en una roca labrada podría servir para otro finado. Cosa de costumbres, ¿no? Sin embargo, Cristo, aunque fue puesto en el sepulcro, Él resucitó al tercer día. Se levantó de entre los muertos. Y esta es la cuarta clave de la vida cristiana: la resurrección juntamente con Cristo. El apóstol Pablo escribe a los romanos, allí en Romanos 6:4, y usa estas dos palabras. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Está diciendo, somos sepultados con Cristo. Pero luego dice, fuimos plantados con Cristo. No usa la palabra sepultación, sino usa la palabra plantación. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y por supuesto que hay diferencia importante entre sepultar algo y plantar algo. El labrador no dice, a ver, el día de hoy o mañana por la mañana voy a ir a sepultar estas semillas. No. Él dice, voy a plantar estas semillas. Voy a sembrar estas semillas. ¿Y cuál es la diferencia? Que una semilla brota, una semilla crece, una semilla da fruto. Y Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que se sepulta es para que se eche a perder, para que se corrompa. Pero lo que se planta es porque esperamos la vida. En nuestro caso tenemos que crucificarnos y sepultarnos con Cristo porque hay una parte nuestra que se tiene que perder, que tenemos que echar a perder. Pero a medida que nosotros sacamos eso de nuestra vida, el Cristo resucitado, la vida de resurrección, empieza a moverse en nosotros. Quiere decir que vamos desalojando cosas y a medida que desalojamos esas cosas pertenecientes a la antigua vida, alojamos cosas pertenecientes a la nueva vida. Dejamos cosas que son ocupadas por otras cosas en nuestras vidas. Por eso es tan importante tomar en serio el tema de la cruz, porque es la forma de desalojar esto y hacerlo morir para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Pablo cita la Escritura cuando dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, morimos al pecado todo el tiempo. En Romanos 6:14 Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. El pecado ya no es el Señor de la vida. Y por cierto, todos aún somos pecadores. No es que desaparece el pecado de nuestra vida y ojalá fuera así, pero no puede ser el Señor de nuestra vida al menos que nosotros renunciemos al pecado. Y esa es una lucha permanente. Esa es una dinámica de cada día. Eso es un morir cada día. No puede ser que el pecado mande sobre nuestra vida. Tenemos que saber identificarlo y tenemos que saber llevarlo a la cruz de Cristo. El pecado en el cristianismo es una caída, es un resbalón, no es una práctica constante. Y cuando caemos porque somos débiles, llevamos eso al Señor para que nos limpie, para que pueda quitar eso. Y nos planteamos la vida para producir un cambio profundo. ¿Por qué? Porque ha aparecido algo que tenía que estar muerto y sin embargo se levantó y salió. Y yo tengo el deber de vigilar mi vida espiritual y entender que lo que sucedió tengo que confesarlo delante del Señor. Si eso afectó además a alguna otra persona, yo tengo el deber solemne de conversarlo
con esa persona. ¿Por qué? Porque eso tiene que desaparecer. Eso tiene que quedar sepultado. Porque eso no pertenece a la nueva vida, sino a la vieja vida. Ahora, mientras estamos en esta vida, me refiero a la vida terrenal, a este paso que aún nos queda en este mundo, nosotros seguimos lidiando espiritualmente. Lidiamos con tentaciones y van a seguir durante toda nuestra vida, aunque pasen muchos años. Sin embargo, podemos decir con David: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, Él es el que me protege, y cuando caigo, Él es el que levanta mi cabeza, me hace estar erguido nuevamente. ¿Se da cuenta? Hemos resucitado con Él a una nueva vida. Y esto cambia la dirección de nuestra vida, de nuestra mirada. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto con Cristo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para crecer espiritualmente tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir de esa comodidad que nos dice y nos repite todo el tiempo: todo está bien, sigue así como estás, no tienes que cambiar nada. Como decir, bueno, yo ya recibí a Cristo, yo ya me bauticé por las aguas, entonces tengo resuelta mi vida, todo está bien conmigo, sin importar lo que haga o deje de hacer. Entonces, no todo está bien. Nos estancamos y dejamos de fructificar espiritualmente hablando. Cuando creemos que todo está bien en lo que hacemos, nos estamos privando de avanzar, de ver las cosas con una dirección y un sentido diferente. Por lo tanto, es necesario que entremos en la tensión de la lucha. Porque claro, la lucha siempre es tensión. Y tenemos que estar atentos todo el tiempo. Nos tomamos del Señor y buscamos seguir adelante modificando nuestras actitudes, nuestras palabras, aquellas cosas que salen de nosotros y que son malas porque entran en conflicto con la voluntad que Dios tiene para nosotros. Pablo explica a los filipenses, él habla de su pasado y cómo vive ahora que ha conocido a Jesucristo. Dice que ahora tiene una nueva vida. Y dice algo muy interesante. Allí en el capítulo 3, versos 13 y 14 de los Filipenses, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Quiere decir que mira hacia atrás, mira hacia su pasado y dice: esto lo tengo que olvidar porque pertenece a mi pasado, tiene que morir en la cruz de Cristo. Y luego dice: y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, ahora estoy mirando hacia adelante, no miro más hacia atrás. Y creo que todos ustedes saben que la vida de Pablo fue una vida realmente muy agresiva antes de conocer a Jesús. Pablo era un hombre agresivo, mataba a los cristianos, consideraba como propósito de vida perseguir a los cristianos, hacerlos desaparecer prácticamente. Y los perseguía en tal forma que dice que los torturaba hasta que blasfemaran el nombre de Cristo. Es decir, actuaba de tal modo hasta quebrar la mente de las personas para que blasfemaran, y los perseguía con este objetivo. Y si los mataban, él daba su voto, es decir, él estaba de acuerdo con eso. Y por supuesto que ahora él recuerda ese pasado, porque no podemos olvidar nuestro pasado. No existe en el mundo una goma que borre nuestros recuerdos. Entonces no es que Pablo no recordaba lo que había sido, pero él no estaba atado a ese pasado. ¿Por qué? Porque entendía el sentido de la cruz. Entendía el sentido de ir clavando en esa cruz aquellas cosas que eran perjudiciales en su relación con Dios. Quiere decir que no podemos vivir abrumados por la culpa si hemos llegado a Cristo, porque Cristo quitó la culpa.
Cristo arroja de nosotros la culpa y nos hace descansar. Desde el momento que Él entró a nuestra vida, cambió nuestra existencia. El pasado quedó atrás. Entonces, Pablo no queda atado a esos traumas ni a esos conflictos. No queda atado a esa herencia espiritual que traía consigo. No queda atado a la culpa. Cristo había transformado su vida y era un nuevo ser. Y podía mirar atrás. Y podía mirar lo que había hecho y podía contarlo también. Pero de ninguna manera representaba eso una carga. Porque ese viejo hombre que salía y torturaba y mataba sin contemplación, había muerto. Y ahora dice, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay que tener claro que mucha gente que dice ser cristiana y que eventualmente ha cumplido algunos ritos en la fe cristiana, vive atada a su pasado. Llega a Cristo, pero sigue atada a su pasado. Y sigue permanentemente revisando ese pasado. La Biblia dice en Isaías 53, que cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando Él viene a nuestros corazones, Él sana nuestras heridas. Isaías 53, Isaías 53, 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que las heridas que tenía Él las curó. Pero si yo agarro una herida que está cicatrizada y empiezo a hurgarla y a abrirla nuevamente, no se va a cicatrizar nunca. Entonces hay que entender que el pasado hay que dejarlo, hay que olvidarlo. No en el sentido de la memoria, sino como algo que era, pero ya no soy. Quizá hemos todos escuchado en más de una ocasión la historia de Pinocho. Se ha variado algunas versiones, pero la historia original, escrita por Carlo Collodi, cuenta de Pinocho, que era un muñeco de madera, ¿no?, que cobra vida, pero su aspiración, la aspiración que él tenía era siempre llegar a convertirse en un niño de verdad. Y pasan muchas cosas hasta que viene un poder sobrenatural sobre él y lo vuelve niño de carne y huesos. Y en su condición de niño, él mira al muñeco de madera que había sido y siente pena por él, pero ya fue. Y creo que esta es la mirada que tenemos que tener sobre el viejo hombre. Hay un pasado que pesa en nuestra vida, pero fue. Pinocho siente que ahora está en una nueva vida y lo sigue mirando, pero ya lo mira como parte de su pasado. Ahora él se ha convertido en un ser humano de verdad. Y creo que esta parábola se aplica a lo que estamos viendo el día de hoy, a esta resurrección juntamente con Cristo. Morir a la vieja vida, recordar el pasado, lo que fuimos, pero con la certeza de que el Señor llevó nuestras culpas, sanó nuestras heridas e hizo de nosotros una nueva creación. Por tanto, no tenemos ningún derecho de hurgar en aquello que el Señor ha sanado en nosotros y está sanando en nosotros. No tenemos ningún derecho a sacar nuevamente lo que el Señor sepultó en lo profundo del mar. Lo que alguna vez dijo la escritora cristiana Corrie ten Boom. Ella decía, el Señor sepultó nuestros pecados en el fondo del mar, y agregaba algo. Ella decía, sepultó nuestros pecados y puso un cartel que dice, no pescar aquí. No hay que volver a sacar lo que ya está sepultado. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Ahora es interesante lo que dice Pablo en Filipenses 3:13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo que ya llegué. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, corto ligaduras, ¿no es cierto? Esa ligadura enfermiza que me ataba al pasado.
Y él habla de su presente y se ve responsable de su propia vida en el presente y dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que él analiza su existencia, la compara con las metas propuestas y prosigue en el crecimiento espiritual, no se conforma con lo que ha alcanzado. En el verso 13 de Filipenses 3 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y en Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y me parece que cuando decimos, aún no lo he alcanzado, aún no soy perfecto, estoy pensando con cordura de mí mismo, porque no soy un superhombre, pero dejé algo atrás y ahora prosigo hacia la meta. No la he alcanzado todavía, pero voy hacia allá. Y esto es pensar con cordura de nuestra vida espiritual. No dejarse ganar por las emociones ni por el impulso, sino tomar un tiempo necesario de reflexión y luego seguir adelante. El problema más grande que tenemos es que muchas veces no sabemos ordenar nuestro mundo interior. Ponemos nuestros sentimientos por encima de la razón. Y cuando nuestros sentimientos están por encima de la razón, nuestra vida es un desastre. Los sentimientos tienen que estar debajo de la razón. Muchas decisiones se toman por dictado del sentimiento, pero no por la razón. La vida cristiana no la debemos guiar por sentimientos, sino por razonamiento, poniendo en relieve lo que Cristo ha dicho o lo que Dios ha dicho. Porque lo que yo siento es una cosa, pero lo que Cristo dice es otra cosa. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A mi sentimiento o a Cristo? El peligro más grande es no saber ordenar nuestro mundo interior. Tenemos que ordenarlo correctamente. Buscar la voluntad del Señor en nosotros todos los días. Pablo tenía una meta y entonces pone en movimiento su razón y su voluntad. No es que lo haya alcanzado ya. La razón me dice que aún estoy en carrera, que no puedo sentirme el Superman del Evangelio. Pablo, a pesar de que era un destacadísimo predicador del Evangelio, poderoso en la palabra, él dice, no pretendo haber llegado ya, prosigo a la meta, a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo mirando hacia adelante. Esa era su consigna de cada día. Me dirijo al objetivo que Dios tiene para mi vida. Pablo ve la vida cristiana como una carrera. Corremos para llegar a la meta y dice, aún no he llegado, pero prosigo. Y creo que esta palabra tiene que estar en nosotros. No he llegado todavía, pero prosigo. Estoy buscando llegar. Lo peor que a un cristiano le puede pasar es creer que no tiene nada que aprender, nada que mejorar, nada que corregir, nada que analizar. Si un cristiano piensa eso, su vida se va a paralizar, se detendrá la vida. ¿Por qué Pablo puede decir esto? Porque él llegó a Cristo y encontró en Cristo la finalidad de su vida y encontró el sentido de su existencia, lo que Dios tiene marcado como meta para los hombres, y encontró el por qué estaba en el mundo, y por eso él escribe, y con esto ya termino, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Recuerdan cómo se llamaba Pablo antes de su encuentro con Cristo? Su nombre era Saulo. Y Saulo era el que hacía todas las cosas hasta ese entonces. Pero después que llegó a Cristo, ese Saulo fue crucificado. Es como decir, este Saulo me lo tengo que ir sacando de encima para que aparezca Pablo. Así como Pedro tuvo que sacarse al Simón de encima para que aparezca Pedro. Los antiguos orientales solían cambiarse el nombre cuando vivían un gran choque espiritual. Abraham se llamó Abraham. Saraí, su esposa, se llamó Sara. Y Jacob cambió su nombre a Israel. Y hay varios casos como este. Y Pablo dice, yo siento esto. Yo siento que Saulo está crucificado juntamente con Cristo.
y ahora ya no vive Él. Ahora vive Cristo en mí. Ahora soy Pablo. Lo que ahora vivo como Pablo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo lo que dice Pablo. Miro el pasado y veo a Saulo crucificado juntamente con Cristo Jesús, para que la vida de Cristo se manifieste en él. Y la vida de Cristo quiere manifestarse en todos nosotros. Dichoso aquel que puede tomar este pasaje de la Escritura y repetirlo porque se trata de su propia experiencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta fue la clave de la vida de Pablo. Con estas palabras sintetiza que Saulo, el viejo hombre, ha quedado atrás y ahora es Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra que se tradujo como siervo en realidad es esclavo en el original. Los traductores estimaron que decir esclavo era muy fuerte por la realidad social que se vivía en ese momento. Pero Pablo estaba hablando de alguien que había dejado de pertenecerse a sí mismo para ser pertenencia de Dios. Y me parece que este es el sumo que deberíamos procurar en este mundo. Hacer la voluntad de Dios, aunque nuestra vieja naturaleza se rebele. Aunque todo haga suponer que es mejor llevar mi vida a mi manera, porque me es más cómoda, porque la tengo bajo control, decir, eso fue antes. Ahora estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahora vivo bajo la voluntad del Señor. Él es quien guía mi vida. Y yo sé que no es fácil llegar a esto, pero es necesario.